En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. ¿Por qué enfermamos? Programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Buenos días, María Isabel. Buenos días, mucho gusto, qué bueno estar por acá. Abraham, muy buenos días. Hoy estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Y queremos abordar un tema que tiene que ver con el lenguaje o el uso de la palabra como medio de intercambio, medio de conexión y medio de realización. Les traigo un poema que acabo de componer. Es un poema un poco largo para que me tengan paciencia. Las palabras poco o nada podían contra mi mudez cercada de vergüenzas. Poco o nada lograban cuando saltaban sonoras de otras bocas. Se hacían caligrafía andante que rondaba, detenía mis pasos, se organizaba en silentes párrafos y estantes enfilaban sus ejércitos dormidos. Jalaban mi deseo y asaltando mi sueño y mi vigilia, se hacían escurridizas como agua. A veces engalanaban el alba, pero las descubría inacibles en los arreboles. Asaltaban como lluvia y se hacían tormenta para mi sed ávida de entendimiento. Envolvían tantas cosas que entre misterio y olvido reclamaban ser nombradas, como emociones, sentimientos, universos paralelos, ilusiones, fantasmas, resbalones de sentido, amalgamas de lo desueto y repetido. Tanto mundo por ser nombrado y yo peleando con mis sombras, yo perdido por meandros de amargura. Pero un día, después de muchas batallas perdidas, después de tanto estrujar angustia por mi garganta, pude recolectar, a veces de a una, a veces arracimadas las encontraba, esperándome a la vuelta de una página. A veces se le escurrieron a la estafeta de los tiempos, o pasaron glamorosas por bocas desprevenidas. Fue así como hice acopio de infinitos, salpimentando los días y las noches, saboreando nuevas palabras. Quise nombrarlo todo, dando a cada cosa su apostura, a cada sensación un podio, a cada olvido su madrina sonora, a cada cadena su brillo libertario. Hoy sé que la palabra no puede nada contra la apasionada ignorancia, contra el empuje atolondrado de quienes fungen de mesías y de quienes se amparan en sus credos. Pero sé y confío que no hay nada mejor ni mejor antídoto contra los miedos, no hay mejor arma contra la tiranía, no hay otro instrumento para nombrar y decretar realidades nuevas. Uy, qué hermosura, muy lindo, muy bello. Nos dice Gracias. muchas cosas y nos invita que las palabras son bien importantes y son profundas además. Y es un homenaje pues a las palabras como medio de comunicación y un homenaje también a los sistemas de conexión que utilizan la palabra como instrumento de transformación, de información y, ¿por qué no?, de cambio. Porque también queremos hablar de la importancia de la escucha, ¿cierto? Uh-huh. Cómo la escucha constituye uno de los elementos más necesarios e indispensables en la comunicación con el semejante y sin embargo parece tan escasa.
Pero cualquiera diría, pero es que yo siempre escucho, o es que yo tengo los sentidos bien al orden del día, pero no se trata de lo que nos permitimos en sensaciones, sino en vibraciones. ¿A qué me refiero con la diferencia de sensación y vibración? Usted puede escuchar la mañana, los grillos, tal vez el trino de los pájaros, pero detenerse es vibrar con ello, desde detenerse a contemplar. Ahí está la diferencia entre oír y escuchar. Oigo por allá un movimiento ajeno a mí mismo, no le presto atención porque no tiene nada que ver conmigo, sigo en lo que estoy, ¿cierto? Y ahí puedo poner raya a eso que tal vez me podría invadir y podría impedir la comunicación ahorita con ustedes. Pero está la otra parte, ¿cierto? La diferencia entre la sensación y la contemplación. La escucha implica la contemplación, y la contemplación se cifra al menos en 3 cosas, ¿cierto? Te reconozco como diferente, te respeto en tu diferencialidad y acepto que tú tienes tus puntos de vista. Acepto que, bueno, podríamos incluir una cuarta que es lo que Kant llama ser consecuentes. ¿Dónde me paro yo para entenderme con el otro? Sí, yo lo escuché, no, es que está muy claro, pero sigo haciendo lo que estaba, sigo en mi posición. O sea, el otro expuso su punto de vista, pero yo no le entendí, o si le entendí, me hago el de la oreja mocha. Ah, venga, es que yo no entendí cómo era que usted me dijo, qué tal, cuántas veces nos estamos haciendo los tontarrones para pasar por encima del otro. Esa contemplación entonces implica también el paso a la magia, ¿cierto? Porque es en contemplación que puedo integrarme con la totalidad. En tanto puedo contemplar, valorar aquello que está llegando, aquello que me permite ser y que me permite realizarme. Muy bonito eso. Estaba recordando un ejercicio pues muy bello que me encontré una vez y se lo colocaba a mis estudiantes. Estábamos trabajando la ética personal, y como esa ética sobre todo a partir de sí mismos, y era un texto que decía oír lo inaudible, en ese mismo sentido que tú planteas, porque cuando logramos oír lo inaudible, o sea, o esos sonidos, o ese placer que nos causa mirar la naturaleza, que la naturaleza tiene sonidos casi siempre imperceptibles, inaudibles para nosotros los seres humanos, porque estamos imbuidos en otro cuento, pues en la bulla de la ciudad, o en la bulla de nosotros mismos y nosotras mismas. Entonces no lo escuchamos, y de ahí salían pues desde ese ejercicio posiciones, planteamientos y miradas muy bellas, porque los estudiantes pues eran muy jóvenes en ese momento, y la verdad que no se habían detenido a escuchar la naturaleza. Entonces me parece que tiene que ver con eso, y un poco también lo que planteabas de si no nos escuchamos a nosotras mismas y a nosotros mismos internamente, o lo que nos está pasando, o lo que sentimos, o también, o no nos escuchamos a veces, como esa desazón que podemos tener en un momento dado, pero también en esa alegría que sentimos, es muy difícil transmitirlo, porque
primero, como no nos escuchamos, no podemos ni transmitir la desazón y explicarle al otro, es que mire lo que me está pasando, o transmitirle al otro o a la otra la alegría que estoy sintiendo, pues porque no la expreso, porque necesariamente a veces no se expresa con palabras, sino con hablar de nuestro cuerpo, desde nuestros gestos o desde nuestra mirada o desde lo que le está pasando al otro. Entonces, en ese sentido, cuando yo aprendo a escuchar al otro o sentir al otro, me puedo y logro darme cuenta que el otro o la otra, yo con una mirada le digo, ¿estás bien? Tus ojos brillan, o no estás bien, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás achantada o bajada o bajito de energía? Pero eso se aprende es con la sintonía, con la sincronía, con el acercamiento a la piel, al abrazo del otro y de la otra. También tiene que ver con la manera como uno se integra consigo mismo, ¿cierto? La mayoría tenemos un gran ruido adentro, pero un gran ruido que viene a causa de un malentendido. No comprendo nada de mí, no sé quién soy, no sé para dónde voy. Digo ser dueño de mí mismo, pero estoy peleado con el mundo porque el mundo me quiere organizar y yo a no dejarme porque también estoy en rebeldía. Nada tienen que aportarme, no se metan en mi vida, yo hago lo que quiero y lo que quiero es finalmente una libertad emocional que no es libertad de pensamiento. Es decir, cuando la libertad se va solamente a la emocionalidad, se convierte en una tiranía con uno mismo. Tengo tanto ruido adentro, no comprendo qué es lo que pasa conmigo y pienso que, en primer lugar, estoy perdido en el mundo. Pero como estoy perdido en el mundo, declaro de que yo soy dueño de mi existencia y que nadie tiene por qué interferir. Y es como un cierre narcisista muy particular. Tiene la culpa. Y el mundo tiene la culpa de todo lo que me pasa. O quizá, pues el mundo tendrá que cambiar para que yo pueda cambiar. El día que el mundo cambie, yo cambiaré. Anthony de Melo tiene una frase que me gusta mucho. Hay gente que espera a que alfombren el mundo en vez de ponerse unos zapatos. Lindísimo. Entonces, claro. En esa medida, pues no nos damos a cambiar nosotros mismos, sino que esperamos a que el mundo se acomode, a que el mundo dé vueltas, a que algún día ellos cambiarán, pero yo no voy a cambiar. Y es una cosa de una obstinación en nuestra propia realidad interior, donde por un lado pretendemos ser el modelo ideal para el otro, ¿cierto? Pretendemos de que no, yo no voy a cambiar, es que cambie el otro. O sea, finalmente yo estoy perfecto, los demás son los imperfectos. Pero resulta de que por otro lado está una crítica amilanante, una crítica constante donde la crítica se va a la acción. Todo lo que usted propone no sirve, todo lo que usted dice no sirve. Y no porque no lo verbalice, no lo entone en la vida cotidiana, sino porque busca las circunstancias que le demuestren de que usted es el que está equivocado. Pero usted no lee esa realidad, usted no lee allí donde el mundo le devuelve, y es ahí donde vuelve y proyecta. Pone en el mundo exterior aquello que le vino como réplica o como detonante agresivo de lo que usted hizo o lo que usted dijo. Y es muy llamativo porque no atendemos entonces esas señales. Si estamos centrados en el mundo exterior, las señales internas nunca las vamos a percibir, es decir, no nos escuchamos a nosotros mismos. Luego, en una conversación tan sencilla como cotidiana, la persona empieza a hacer una gestualidad. Con la boca declara lo que niega con el cuerpo.
Eso es increíble. Entonces, la persona que está en proyección continua está actuando en el cuerpo y en su vida práctica lo que niega con la palabra, ¿cierto? Está negando una realidad que le es imprescindible o que es lo que dice no es coherente, su propia es más o esencia. menos. Exacto. Entonces tienen grandes discursos y uno ve cantidad de gente que tiene unos discursos descrestantes, pero no va y mírale la vida, y en la vida encuentras que Vuelta chicuca. aquello que predica no es más que una pose. Estaba pensando, pues como hablábamos como de la necesidad de hablar de esa parte de la escucha y de que tiene que ver la palabra pues con la vida de nosotros, pero la palabra vinculada pues a la vida, pues a los procesos también. Me parece como importante y bonito contarles que el 15 de marzo hubo la premiación de un trabajo de la 12ª versión de la Corporación Combos, de Voces y Silencios, se llama Voces y Silencios el concurso. Y precisamente la intención del concurso es resignificar las experiencias y las palabras y el sentimiento y lo que las mujeres estamos diciendo o decimos o sentimos, pero lo plasmamos en una hoja de papel para entender a través de esas historias o de dolor, de tristeza, pero también de amor a la humanidad, lo que significa, cómo resignificamos el proceso del conflicto armado. Entonces, me parece que vale la pena, pues si lo menciono como con mucho honor, en el sentido de que, pues yo sobre todo honor en lo que tiene que ver de cómo las mujeres nos escuchamos y cómo cada historia resignifica para cada una, y cada historia la una o la otra, es decir, no hay ninguna más importante que la otra, sino que cada frase y cada palabra puesta en el papel y en una historia cobra vigencia, es vivida, es entretejida, es sentida por todas y fundamentalmente, digamos, por la corporación, que lo que hace es pues como fundamentar que la importancia que tiene la escucha. Sí, quiero recomendarles un programa que hicimos también aquí, que está colgado también en YouTube. Se llama La Palabra Sana. Y bueno, retomamos algunos aspectos que estamos aquí implicando hoy. La idea es como volver por el sendero, pero a retomar otros aspectos que hoy nos convocan, ¿cierto? Y uno de esos factores que nos convocan es el valor de la escucha y la palabra como un modo de resignificar la realidad, el modo de transformar y declarar realidad. Y quería resaltar un hecho, ¿cierto? Si aquí hablamos de los tipos de defensas que utilizamos para no comunicarnos con el otro, para no escucharnos, lo estamos diciendo es para que nosotros tengamos también entre comillas, un prediagnóstico, que no tenga nadie que venir a decirnos, no, es que usted no escucha. No, examinemos esa coherencia que tenemos en nuestra existencia. ¿Cómo que examinamos la coherencia que tengo en la existencia? Sí, apliquemos patrones, ¿cierto? Entonces, un patrón es proyecto. Digo que los demás son los que tienen que cambiar, los demás tienen problemas. La otra es la idealización. Me hiciste recordar, María Isabel, cuando las mujeres han idealizado a los hombres, y es muy llamativo a un comentario que hacíamos extra micrófonos ahorita, como las mujeres en Colombia tienden a votar por los hombres, a elegir, en un tiempo donde el patriarcado está mandado a recoger,
y nos dejamos llevar por la emocionalidad de es que el tipo habla muy bonito, Es que son azul. es que Las canitas se le ven muy hermosas. es que tiene cáncer en la piel. Es que pobrecito el cuchito. Me inspira ternura, me inspira ternura. Nos dejamos llevar por la tontería de la emocionalidad básica, ¿cierto? Y ahí se perpetúa lo que se llamó la idealización del padre, ¿no? Se idealizó al padre y se tomó como modelo absoluto. Luego creemos que los destinos de nuestra nación no pueden ser conducidos por una mujer, y esto hay que denunciarlo y seguirlo denunciando, como al debate electoral Me vas a quitar la palabra, ya me... presidencial, te estoy quitando la palabra, No, dale. mentira, no. Como el debate no se invita dilo. a Piedad Córdoba ni a Vivian Morales. Diles, Entonces, ¿qué está pasando ahí? Hay una reproducción de un autoritarismo que es violentísimo. Y nosotros no salimos, 54 mujeres por cada 50 hombres. Y las mujeres defendiendo a los hombres. Discúlpenme, no es que vamos a hacer aquí un bando de hombres contra mujeres ni mujeres contra hombres. No, estamos recordando de que es el tiempo de la integración. Y si salimos a hacer manifestaciones públicas porque no integramos a las mujeres y hay violencias contra las mujeres, miren cómo desde el poder vertical ya se violentó, ya se excluyó a las dos mujeres únicas que eran candidatas a la presidencia de la República. Si esto hace el poder central, ¿qué no puede hacerse en la vida cotidiana? Nos están dando el contraejemplo. Carlos Gaviria tenía una filosofía de vida hermosísima, y él retomaba el concepto de ética de los griegos, ¿cierto? Sí, él habla de los griegos. Ajá. Entonces decía, la ética del gobernante es la ética pedagógica, donde el estilo y la forma de ser del gobernante ha de convertirse en el modelo a reproducir socialmente. Es decir, el gran compromiso que tiene el gobernante es comportarse a la altura y tener los valores éticos que se quieren reproducir en toda la sociedad. Miren la hermosura, por ejemplo, de este viejito del Uruguay. Mujica. Mujica. Eso nos ha conmovido al mundo entero. Un país de 3 millones de habitantes y con un lujo de presidente como el que tuvieron, eso impactó y ha impactado y sigue impactando, porque es que en este tiempo lo que encontramos son una cantidad de gente que aspira al poder, pero no tiene el cultivo necesario de su propia ética, ni consigo mismo ni con los demás. Por favor, cuando yo no escucho al otro, es porque tampoco me estoy escuchando yo. Si yo no he sido escuchado, no merezco escuchar, ni escuchar al otro. Estábamos precisamente hablando de eso ahorita, pues vuelvo al ejemplo de Piedad y Vivian Morales, Piedad Córdoba, porque pues es inverosímil que es decir, los medios, obvio, callan a las mujeres, y los medios son la reproducción de esta cultura patriarcal, machista, corrupta. Cuando estoy diciendo eso, pues no estoy diciendo que todos los hombres ni que todos los que estamos o están, pero entonces tiene que ver con absolutamente nadie cayó en cuenta de llamar la atención, de escribirle a los medios, de decir por fuera o dentro ahí de que había que invitarlas. Y quiero volver pues a esto, es porque los comentarios que escuché de mujeres de diferentes índoles y clases sociales
Ah, no, es que Piedad es guerrillera. Ah, no, es que Piedad es muy maluca. Me van a disculpar como los epítetos que escuché. Ah, no, es que no, pues es que ella que va a ser capaz de llegar a la presidencia. Y de Vivian, no, es que nos va a aparecer con la Biblia en la mano. Estoy hablando es como de las connotaciones simbólicas que nos representan a las mujeres y que las mujeres entonces las ponemos en la palestra para rechazar y eliminar e invisibilizar a las mujeres desde cualquier índole. Entonces me parece que pues tenemos que revisarnos, tenemos que revisar qué estamos pensando, cómo lo sentimos, cómo no defendemos ese espacio, cómo no lo defendimos, hicimos algo y caímos en cuenta algo, sino que posterior a todo el proceso, la misma Piedad Córdoba, pues ayer precisamente renuncia, porque ella recalcaba, es que dicen que yo fui guerrillera, es que además soy negra y además soy mujer, entonces soy triplemente rechazada. Entonces creo que nos pone a pensar seriamente ese dilema y esa situación. Hablando un poco de eso, considero que es que a la humanidad se le ha olvidado un poco lo que es realmente un verdadero liderazgo, que un liderazgo va más allá de todas esas cosas que limitan a una persona a tomar decisiones. Por ejemplo, ahorita que poníamos el caso del expresidente de Uruguay, este hombre fue un líder, fue alguien que realmente su país amaba, pero porque él no es el típico presidente que iba pues detrás del poder, sino que él iba detrás del crecimiento de una nación a través de valores personales. Una vez vi cierto video del hombre donde yo dije, qué mentalidad tan tesa la del señor. Y retomando un poco lo que dice María Isabel, qué es lo que nos pasa ahorita, que es que vivimos en sociedades que no perdonamos a veces pasados o juzgamos sin conocer. Por ejemplo, no sé, con todos los candidatos siempre van a estar hablando, no, pero es que este estuvo en la guerrilla, pero es que este es religioso, pero es que este es no sé qué, y siempre yo creo que la gente se fija es en eso y está olvidando lo que mencionaba también el doctor. No escuchan, no van más allá. Puede que algunos por ir tras el poder estén diciendo mentiras, ¿cierto? Pero puede que otros estén tratando de ser honestos y transparentes, pero la gente por tantos prejuicios y tantos fundamentos y tantas cosas que tiene en su cabeza, considera que, mejor dicho, nadie sirve. Yo, por ejemplo, ayer hablaba con una amiga y ella me decía, ¿por quién te inclinas en las elecciones? Y yo le decía, yo lo veo complicado. Yo lo veo complicado, porque la verdad no me llama la atención ninguno. Entonces ella me dijo, pero ya conoces el plan de gobierno que está proponiendo cada uno. Entonces yo le digo, bueno, voy a ser sincero y no me he puesto a ver eso. Sí, no es entonces, la figura. Exactamente. Entonces yo le dije a ella, tengo que estudiar y quizás eso me lleve a tomar una decisión. Pero entonces miren que es un ejemplo que ahí está. O sea, yo puedo decir, no quiero votar por ninguno, pero entonces no tendría como unos argumentos sólidos para decir por qué. Ya conociendo de pronto el plan de trabajo de cada uno, digo, y ya pues porque si es porque esperamos de pronto tener un presidente perfecto para este país, pues no lo vamos a tener. Entonces es como mirar cuál de todos se puede pues acomodar como también a las cosas que como persona nos identifican también, más de juzgar, más de no, es que este tiene su pasado y eso. Entonces yo creo que todos nosotros podemos tener nuestro pasado y la humanidad es algo difícil de comprender, porque digamos que de pronto lo que a mí me parece bueno a otros les parece malo y lo que a mí me parece malo a otros les parece bueno. Entonces nunca se va a llegar como a un acuerdo ahí. El sistema nuestro es un sistema burocrático. Yo digo burocrático. Así para ser más directo. No es democrático. Buenísimo. O demoníaco. Estos gobernantes son testaferros de las transnacionales, de la banca multilateral y pare de contar. Entonces, finalmente lo que están haciendo es una tareita. Y como están miren ustedes la lógica de la verticalidad. Si yo oprimo es porque me siento oprimido. Si yo obedezco es porque estoy siendo
patrón de algún agente, de alguna cosita tontarrona, por ejemplo, como la familia, ¿no? Discúlpeme, tontarrona en el sentido del ejercicio de un poder local. Son formas jerárquicas que siempre tienden a idealizar al poder enajenante del otro, el poder del dinero, el poder ideológico, el poder de representatividad, el poder militar. De las castas. De las castas dominantes. Exacto. Entonces, en esa idealización se nos va un asunto tan humano como es escuchar al otro. El problema de nuestros gobernantes es que no escuchan. ¿Por qué no escuchan? Porque ellos están haciendo mandados. Los pusieron ahí, los ponen ahí para que le hagan el juego a otras personas. Favores a Sarmiento Angulo, bueno, los que ustedes quieran, Los de los nacionales y los empresarios. transnacionales. Eso nos lleva por la vía entonces lo decíamos, por la idealización que allí se cuela sin ambajes, sin rodeo, ¿cierto? Es esa idealización del poder autoritario de quienes detentan un poder. Miren, ¿cómo está establecido el poder? El poder está establecido en la línea vertical, es que hay un Dios supremo, ¿cierto? Luego está el sacerdote o el gobernante en su reemplazo, ¿cierto? Generalmente en la actualidad pues hay una influencia, el padre de familia, el maestro, el padre de familia, y estamos en el tiempo de la ruptura de toda jerarquía. ¿Por qué? Porque la jerarquía se impuso a partir de la idea de que existía un creador, un demiurgo. Y ahorita, pues lo que estamos tratando de promulgar, de promover, es la concepción de que todos somos creadores de esta realidad, todos somos tributarios y estamos en construcción de una tierra nueva, de una conciencia nueva, donde todos participamos, todos tenemos derecho, ¿cierto? En esa vía lo que intento es recalcar el hecho de que ya no estamos para reproducir jerarquías, ni idealizar a nadie, ni poner a alguien por allá como más capaz, más fuerte, más aguerrido, más no sé qué. No, cada uno somos capaces y cada uno podemos dar lo nuestro a nuestra manera. Es decir, es tan importante el cantante como lo es el gobernante, como lo es el ama de casa, como lo es el trabajador de la empresa, como lo es el constructor. Cada uno juega su papel y es indispensable en la construcción de un tipo de interacción y de intercambio social. Y en ese sentido entramos no a la era de la, nos salimos de la era de la obediencia y entramos a la era del intercambio. Ese punto, doctor, me parece muy interesante y qué bueno, me gusta ese pensamiento, ojalá todos pudiéramos pensar así, y es este punto de que cada persona que estamos habitando el planeta, esta existencia, aportamos algo con nuestros talentos, con nuestros dones, y uno aprende que, quieras o no quieras, el que dice no necesito de los demás es un pensamiento egoísta, porque siempre vamos a estar necesitándonos unos a otros, porque uno tiene capacidades que yo no tengo, entonces nos vamos a estar complementando. Recordando, y aquí aislando un poco lo que hablábamos, recordaba cuando María Isabel hablaba de lo de las mujeres, hace poco me vi una serie de televisión mexicana donde justamente la candidata a la presidencia era una mujer, la serie se llamaba La Candidata, y fue una serie que me gustó muchísimo, justamente por eso, porque pues la mujer se mostraba como alguien intachable, alguien transparente y eso, pero tenía que luchar como con todos estos poderes ocultos que tiene la política, tenía que enfrentarse con sus propios familiares, incluso en las elecciones se enfrentó con su ex esposo, que es una historia pues real también de algo de México. Entonces yo veía esta historia y yo me quedé impactado. Al final pues ella salió triunfadora y eso, pero no fue tan fácil porque
lo que tuvo Porque que pasar. es que era todo una su proceso. película. Exactamente, claro, por eso, pero entonces yo dije, ¿qué tal que esto sí fuera real? Sería muy genial porque pues la mujer mostraba más o menos lo que estamos hablando aquí, ella mostraba su interés por ayudarle realmente a cada una de las personas, para ella todos eran importantes y era alguien tan intachable que estuvo a punto de meter a su propio hijo a la cárcel por un crimen que él cometió. Entonces uno dice, wow, es que es una mujer que uno dice, me le quito el sombrero. Y yo soy alguien que obviamente como hombre apoyo mi género, pues el género masculino y eso, pero a mí no me molestaría que en Colombia hubiera una mujer presidente, a mí no me molestaría eso, pero Te tristemente... beneficiaría. Claro, o sea, me parecería muy genial y me parece que es justo porque, listo, los hombres tenemos mucho talento, muchas capacidades, pero me parece que las mujeres también. Hay algo que yo le admiro a las mujeres y la creatividad que tienen las mujeres. Y las mujeres son muchas veces más, ¿cómo lo llamamos? Como más, con ese sexto sentido que ustedes tienen, entonces calculan mejor muchas veces sus decisiones, sus cosas. Tienen, no todas, pero sí su mayoría tienen más corazón, entonces yo creo que las mujeres tienen muchas cosas que nos falta a los hombres, y pues a mí me gustaría quizás ver una mujer presidente de Colombia como para ver cómo se mueven las cosas, pero hablando de lo que decimos, es algo no difícil, pero sí es algo complicado a cómo se mueve nuestro país. Y es también un llamado a la sociedad, porque nosotros no nos estamos escuchando. Y esperamos que el otro nos escuche, el otro en ese autoritarismo y en esa idealización de la autoridad dejó afuera la autoridad, ¿Cómo así que dejó afuera la autoridad? No introyectamos al Padre. ¿En qué consiste eso? ¿Cómo así que no introyectamos al Padre? Cuando yo no me autorizo, óigase bien, cuando yo no me autorizo, le doy la autoridad a otro. ¿Pero qué es autorizarse? Es darse la autoría. Darse la autoría quiere decir que yo me reconozco como autor. Como autor. Autor de mi propia existencia, creador de mis propias condiciones. Miren ustedes, en el intercambio va el reconocerse como creador de la realidad propia. Entonces voy en dignidad con el otro. El otro no me creó a mí, yo creé mi propia realidad y la estoy reproduciendo paso a paso, la estoy tratando de mejorar también, pero la idea es que aquí no se trata de otro, se trata de mí autorizándome y creyendo de lo que soy capaz. Pero ese es el punto también importante, que normalmente todo lo que pasa en nuestras vidas nunca decimos es mi culpa, yo tuve que ver, yo lo hice, sino que estamos señalando justamente al otro, o sea, le delegamos al otro las consecuencias de pronto de nuestras vidas. Ejemplo, no sé, estoy enfermo y entonces le echo la culpa, digamos, a los doctores porque no me corrieron a tiempo, porque no encontraron mi enfermedad a tiempo, que no sé qué. ¿Y qué pasó? Yo no me escuché antes para entonces yo saber qué era lo que estaba pasando conmigo. No tenía por qué echarle la culpa a los doctores. Ellos la encontraron, listo, en su momento, ¿cierto? Pero ¿y qué pasó que yo no la encontré antes? Entonces yo no tengo por qué estarlo señalando a ellos. Y es eso, o sea, yo por ejemplo soy alguien que trato de cuando me equivoco aceptar que me equivoqué y si el otro tiene la razón, pues se la doy. Pero sí me indigna mucho cuando alguien no tiene la razón y no acepta que está equivocado. Soy yo, pero ¿por qué no acepta? O sea, por ejemplo, digamos, pongo el caso de mis papás son separados y mi papá dice que la causa de la separación de ellos fue mi mamá y pues uno como hijo sabe que fueron los dos, o sea, que no supieron cuidar el matrimonio que tuvieron, no se entendieron, no supieron hacer las cosas bien y por esa razón se separaron. Pero entonces, ¿qué pasa? Digamos que el uno de pronto le echa la culpa al otro y el otro al otro. ¿Y por qué no analizan a ver en qué momento los dos dejaron de caminar hacia la misma dirección? Cuando dejaron de escucharse. Exactamente. Donde dejaron de escucharse. Sí. Cuando estamos enamorados somos hasta lo más de buenos escuchas. Sí, ay, María, todo. Oiga, lo arrulla uno. Hasta la respiración. Hasta la respiración. Las mariposas en el Las estómago. mariposas las oímos. Uno no sabe si es hambre o emoción.
El otro se agita. Algo Ay, ¿qué tenés, pasó, mi amor? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Usted qué le yo lo veo como pálido. ¡Qué maravilla! Pero luego nos apropiamos del otro, como hemos dicho aquí, nos apropiamos y nos sentimos tan seguros del otro que incluso le daríamos con la pata si fuera del caso. Sí, si fuéramos capaces. Estamos en esta ronda entonces de los factores que nos permiten escucharnos, ¿cierto? O que nos impiden escucharnos. Y otro de los factores es que reprimimos. Reprimimos y cuando reprimimos nos sentimos los más de malas del mundo o los más inapropiados. ¿Cómo voy yo a hablar de esto? ¡Qué vergüenza! ¿Qué van a decir de mí? Yo que tengo que mostrar que soy el más fuerte, mantener la una más imagen berraca, la más aguerrida y que yo no lloro, ¿no? Y mi papá me dijo que tengo que ser guapita. Que tengo que ser berraquita. Y entonces los hombres no lloran, las mujeres guapas tampoco. Y nos quedamos con el llanto y con el problema adentro. Y sintiendo que somos los peores porque tenemos una molestia, algo que no hemos dicho, algo que no hemos nombrado. Y en ese sentido, entonces, tampoco lo del otro llega a tener importancia, porque actuamos de la misma manera. Mi mamá me dijo que yo era guapita, entonces yo le digo a mi nieta que también sea. Rafaela, tiene que aprender a ser guapita. O también, no, Rafaela llora, pero explícame por qué estás llorando, pues qué sientes, pero mira que ya, pues porque es una relación ya diferente y uno ya ha pasado por eso. Me acabo de acordar, sí. Porque me acabo de acordar muy cuando decías es que las mujeres lloran, pero los hombres no, y me acuerdo de Juan Camilo a los 7 años y le dijo al papá, pero a veces los niños sí lloramos, a veces sí. Y me acuerdo que Hernando reaccionó y le dijo, ¿qué te pasa, Camilo? Pues logró escuchar a Camilo, eso. Pero es porque yo le había hablado a Camilo, explícale a tu papá por qué estás llorando. Ajá. Que él a veces le molestes porque lloras y él cree que no hay ningún sentido, no sabe por qué. Entonces esa explicación le va a ayudar. Pero mira que es a través del diálogo, a través de escuchar al niño, de escuchar a la niña, de escucharnos nosotros mismos y de saber ciertos truquitos y cositas, porque como abuela o como mamá uno tiene más intuición un poco y es más integradora, más integral, entonces oye todo ese tipo de cosas, o siente o se da cuenta. Y miren cómo humaniza allí la palabra y humaniza la escucha. Cuando yo reconozco que en ese otro pasa algo que no funciona, estoy respetando su proceso y estoy respetando su dolor. Y puedo escucharle sin juzgarle, sin ponderar, sin establecerle modelos, sin reprimirle, ¿cierto? Sin agredirle, simplemente escucharle y tal vez darle otra interpretación, ¿cierto? Darle otra pero míralo por este lado, tal vez podría ser esto. Vos estás enojado porque tu papá no te puso atención cuando estabas pequeño, pero has pensado en el hecho de que tal vez él creció solo. Entonces ya nos vamos al padre. Ay, yo no sabía. Yo no me acordaba que mi mamá me contó que mi papá fue huérfano de padre. Es que ese también es un punto. Es que el grito ya quiere gritar. No, que el grito, que es que ¿cómo es? El cuerpo grita. El cuerpo grita, el grito lo que la boca calla. O sea, es que todo esto es muy importante al punto de la sociedad crea unos estereotipos de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer, entonces por eso si el hombre no juega fútbol no es hombre, si la mujer no juega con muñecas no es mujer, entonces son cosas que no, y por ejemplo uno escucha a veces incluso familias que de pronto ve uno el niño que le cogió la muñeca a la hermana y está jugando con ella, o la niña está jugando con el balón del hermano y escucha que dicen, no los deje hacer eso, que después cuando sean grandes no sé qué, y pues todos hemos sido niños.
Y uno cuando es niño, uno es inocente y uno coge todo con el fin de jugar, de pasarla bien, de entretenerse. Uno ni siquiera sabe que eso es, entre comillas, para las niñas o para los niños. Entonces yo creo que a la gente se le olvida eso y llega a ese punto muy importante que toca el doctor también, de cuando pasan cosas en nuestra vida y empezamos a señalar, pero no vamos a nuestras raíces, a qué hay atrás, a qué está pasando con mi familia. Por ejemplo, él puso un ejemplo que yo dije súper, me sentí identificado con eso. Que, por ejemplo, yo muchas veces me sentí descuidado por mi papá o algo así o esto. Y bueno, a mi papá se le murieron sus padres hace muchos años. Yo ni siquiera los conocí, no conocí a mis abuelos paternos. Y recuerdo en mi niñez que él lloraba demasiado por la ausencia de sus padres. Yo lo veía a él pararse frente a un cuadro de su madre y lloraba y lloraba. Y entonces... ¿Y nunca le paraste bolas? No, nunca le presté la atención y entonces yo dije, mi papá me descuidó, pero yo tampoco nunca me puse como a hablar con él de su dolor, de lo que le pasaba. Igual pues con los años nuestra relación ha mejorado mucho, porque ya hemos tenido tiempo de escucharnos, de hablar y de eso. Pero entonces fue cuando yo empecé a aprender lo que están diciendo, no señalarlo por lo que no me dio a mí, sino entender que a él le faltaron cosas y por eso no pudo estar de pronto conmigo, por eso no pudo ser como digamos entre comillas el padre que yo quise tener, pero hay algo que uno valora y es que si la persona está, o sea, si la vida, los que creemos en la vida, universo, Dios, en lo que creamos, si nos da la oportunidad de tener un padre, una madre, sea el mejor, sea el peor, lo tenemos en nuestras vidas y tenemos que esforzarnos es por ser nosotros los mejores, independientemente de cómo sean ellos pues con nosotros. Entonces estos temas son buenísimos en el punto de la conciencia a la que nos lleva, o sea, nos lleva es a generar conciencia de que si el otro se equivoca o hace algo mal en su camino es porque hay una situación detrás de ello que lo llevó a hacer eso. Cuando entendemos esa situación, cuando escuchamos esa situación, sea porque la persona nos la cuente, la conozcamos por otro o en fin, aprendemos también como a afrontar la vida de otra manera. Por acá está Mara Gudelo, nuestra amiga hermosa. ¿Cómo estás? Feliz de haber podido llegar a su programa tan maravilloso. Ay, qué bueno, Marita. Mucho gusto en verla y oírla. Qué gusto, Marita. Estamos muy contentos de tenerte aquí, Mara, con nosotros en este programa. ¿Por qué enfermamos? Estamos hablando de la importancia de la ¿Por qué escucha. enfermamos? Ajá. Bueno, hay muchos factores, Ajá. pero el primordial es una mente negativa. Cuando tú tienes una mente positiva, tú barres todos los obstáculos. Entonces estamos mostrando aquí, Marita, cómo esa mente negativa responde a unos mecanismos, ¿cierto? Hemos nombrado 3. Idealizamos al otro. El otro es reprimimos demasiado, no nos damos el lugar. El otro mecanismo, ¿cuál era? La escucha, no nos escuchamos. No, el otro mecanismo. O no reprime, o no reprime. Que lo reprimimos, que reprimimos lo que sentimos. Proyectamos afuera la responsabilidad, ¿cierto? Al otro, ponemos afuera nuestra responsabilidad, sí. no No nos lo hace- exterioriza. No nos hacemos responsables. no nos hacemos responsables. El cuarto mecanismo con el cual les quería hablar para que sigamos en tónica es el asunto de la introspección. Estamos demasiado divididos internamente y entonces de un lado queremos hacer cosas por el otro, pero por otro lado pues nos gobierna es que yo tengo que velar por mi familia, yo tengo que velar por el bienestar del otro, tenemos una serie de conceptos divididos y la nueva era sí que ha hecho un estrago sobre la personalidad humana porque todo es positivo. Usted está en la búsqueda de la felicidad, usted tiene derecho a estar Usted tiene feliz. éxitos. Usted tiene derecho a Usted es reconocerse una mujer exitosa. Exacto, reconózcase en su propia luz.
¿Cómo que se va a reconocer en su propia luz y yo estoy sintiéndome, discúlpenme, la oscuridad. cagada de la casa? Oscuridad. Sí, En la estoy lleno de oscuridad, sí oscuridad. estoy sintiéndome en la oscuridad. Si claro. estoy viendo en la sombra. Estoy viendo en la sombra propia. Si me, me me veo hicieron, me hicieron recordar uno de mis pequeños poemas. Ay, qué rico. El mundo es un estadio de luz y sombra. Uf. Recogeré para ti toda la luz y te haré sombra. Ay, qué belleza. La culpa es de ustedes, me acabaron de llevar. La culpa es de nosotros. Me acabaron de llevar ahí. Qué bonito. Qué belleza. Ese mecanismo entonces de sentirnos tan poca cosa frente al universo, pero a la vez pretender de que ya tenemos una luz y que estamos rescatando la propia luz y que no hay nada que trabajar en nosotros porque la mente nos ha llevado por una vía equivocada. La mente nos ha vendido estereotipos que estamos repitiendo. No utilizo la mente para examinar mi realidad, sino que excluyo la mente. Y es ahí donde la mente se convierte en la tragedia corporal. Es decir, la mente que negué en mí como causa emotiva se convierte en causa enfermiza. Es que ahí viene temas que ya hemos mencionado en programas anteriores y es sobre esos dobles ideales que puede tener una persona, porque normalmente una persona puede querer hacer ciertas cosas con su vida, pero entonces la presión de la sociedad, de la familia, los lleva a hacer otras cosas. Ejemplo, para mí es triste cuando uno escucha a gente que le dice a uno, mi sueño era hacer tal y tal cosa, y entonces yo les digo, ¿y por qué no lo hiciste? Porque mis papás querían que yo estudiara esto, quisiera esto, esto y esto, y Pero entonces eso ocurre con por mucha eso frecuencia. claro, constantemente lo Constantemente. vemos. Entonces es muy triste porque no están viviendo lo que ellos querían vivir, están viviendo lo que otros querían que ellos vivieran. Y yo soy de los que considero que cuando uno no hace lo que a uno le gusta, No debe ser lo que a uno le gusta. la pasión no es la misma. Mientras que si, por ejemplo, Mara se debe sentir muy feliz escribiendo y debe disfrutarlo y debe llenarla de alegría hacer sus cosas. Pero es muy bueno que ustedes analicen por qué mi poesía es social, porque es tan fuerte. Seguramente me cerraron todas las puertas y yo tuve que abrirlas a la brava. ¿Ves? Qué bueno. Mira Cuéntenos, cómo... por ejemplo, Marita, sobre eso. Muy importante, porque mire, Bueno. no te escucharon en esa parte No, a mí social, nunca, ¿o a por mí nunca qué? me escucharon, no. A mí todo me lo cerraron y todo me lo negaron y yo todo lo conseguí. Pero cambiaste lo que estabas diciendo ahorita, cambiaste de tener una mente... Es que yo nunca tuve una mente negativa. Me la querían cerrar. Se la pero yo querían abría. volver negativa Claro y que usted sí. Yo la abrí entre más, siempre la abrí. Eso, entonces vemos eso. Y es muy hermoso, admirable, Marita, y hay gente que es capaz de sostenerse ahí en esa mente positiva, rompiendo todo obstáculo. Toca. Pero la mayoría Resulta. somos raquíticos mentalmente. La mayoría de los seres humanos estamos allá en la posición de es que a mí no me quisieron, es que a mí me echaron a un lado, es que yo soy abandonado, es que me sacaron una muela muy mal sacada. Por eso que Es mejor borrar todo eso negativo y buscar lo positivo. Exacto, o sea... Porque seguro que hay situaciones positivas. No, y también es pensar, si aquellos no me dieron valor, pero yo me doy ese valor, ahí empieza el cambio. Tengo todo el valor. Claro. Yo tengo que quererme mucho. Y si yo no me quiero, ¿qué amor puedo dar a los demás? Exacto, el amor empieza por mí, porque Claro. incluso es bíblico, ama a los demás como te amas a ti mismo. Y si tú no te amas, ¿cómo vas a amar a los ¿Cómo demás? vas a dar amor? Entonces, Si eres pues, un resentido o una exacto. resentida social. Claro. Es imposible lograr eso. Entonces podemos ver que con todo esto que vamos aislando, la tarea es esa, cambiar la mente, abrirnos a ver qué son esas cosas que nos han afectado, qué son esas cosas que nos han hecho daño, qué son esas cosas que nos han bloqueado y nos han hecho estar quietos en un mismo punto. La gente tiene mucho miedo al cambio, la gente tiene mucho miedo a salir de su zona de confort, pero cuando se sale de la zona de confort se empieza a experimentar que la vida se puede ver Tiene de otra otras manera. puertas, tiene otras Claro. salidas, otros caminos. Claro que sí. Y mire Entonces que encontramos dos vías de introspección, ¿cierto? Donde la persona se niega a la realidad apartándose del mundo.
pues, se convierte en un Ermitaño. un ermitaño social, es decir, se relaciona por conveniencia, se convierte en un ermitaño urbano o en un ermitaño real, pues se aparta completamente Se de la aparta. sociedad. Esas son Eso hace parte del resentimiento. de la introspección, un mecanismo que es introspectarse o irse hacia adentro, ¿cierto? Desengañado del mundo, me aparto de todo contacto con lo humano o vivo a conveniencia. Es extraño porque conozco una persona así, es un amigo y siempre yo le digo, pero usted, ¿por qué es así? Usted nunca se relaciona con nadie. No, a mí me gusta estar solo, me gusta... Y es exactamente lo que describes, entonces ya entiendo que está lleno de desilusiones y desengaños y por eso está tomando esa decisión. Y me parece triste porque relativamente es una persona joven. Y Va a puedes cumplir ayudarlo. 19 años. Puedes ayudarlo. Podría ayudarlo. Haz lo posible. Podría ayudarlo, pero ya al conocer más o menos qué es lo que le está pasando, uno dice, entonces esa es la razón, porque yo sí decía, pero el por qué es tan extraño, porque se le invita a salir con grupos de amigos, dice que no le interesa, y uno, pero tan extraño. Hoy hay gente que se vincula a los grupos y a las colectividades, pero está También, ahí. también. Está, pero no está. Está ausente Más perdido, emocionalmente. está muy perdido también, o perdido. No hace contacto emocional con los otros. Y está otro mecanismo que nos impide escuchar y es la negación. Yo ya estoy convencido de que la mejor manera de comunicarme con el otro es escuchándole, pero como a mí no me escucharon, ¿cómo voy a escuchar al otro? Entonces, yo creo estar escuchando, pero voy a escuchar solamente aquello que a mí me conviene. Niego la realidad y aquello que no entiendo, no asimilo emocionalmente, para mí es imposible que exista. Pero también está ¿Cómo es? aislado. Y miren, claro. miren ustedes lo que ha sucedido. Esto me ha parecido escandaloso. Les pongo un ejemplo de estos días que ha estado muy en boga, y es que sale por ahí una ideología a decir de que nos mintieron, de que la Tierra es plana. Y tienen 110 demostraciones de que la Tierra es plana, cuando hace rato que por favor se comprobó Mataron a Copérnico, ¿no? Yo no me que acuerdo la Tierra es una No, canica. acuérdate Sí. que hasta la hoguera llegaron. Ay, claro, Qué horror. por decir que era redonda. Qué Ajá. horror. Y entonces miren, como no comprendo, no alcanzo a imaginar, no tengo idea de cómo se asimila eso de que la Tierra sea redonda siempre que yo veo al horizonte y veo como plano. Y yo Sobre camino todo como sobre un plano y todo aquello para entender aquello. Exacto, como yo no salgo de mi propia dimensión pequeñita, de mi propia microdimensión, micro. entonces, ¿cómo voy a concebir un planeta redondo? ¿Cómo voy a concebir un sistema planetario como el sistema solar? Y todos sabemos que por gravedad los cuerpos tienden a formar esferas y más si son cuerpos del tamaño de la Tierra. Pero yo creo que también hay otra parte, y es de pronto que hay personas que de pronto lo que la vida les negó, entre comillas, o en fin, esas personas se encargan de dárselo a otras. Ejemplo, un día debatíamos con un grupo de amigos y decíamos, muchas veces las personas que menos amor recibieron en algún momento de su vida son las que más amor dan, y las que más amor recibieron en un momento de su vida son las que menos amor dan ahora. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿por qué esas personas, si les hizo falta, cómo es que ahora lo están dando? Y las que lo tuvieron, si lo tuvieron, ¿por qué ahora no lo dan? ¿En qué posición nos quedamos en la vida, cierto? A veces nos quedamos en la posición infantil de negar la realidad externa y reafirmar nuestra propia realidad interior. Cuando no sentimos que ese amor fue auténtico en la infancia, nos quisieron desmedidamente, pero era un amor sobreprotector, nunca lo sentimos como amor. El amor que falló en sinceridad fallará en la apropiación en la vida adulta. No lo apropio. La otra inversa, tengo que devolverle al mundo lo que a mí no me dieron, entonces voy en falta. Eso es gravísimo.
voy a llenar la falta del otro, como yo no lo tengo, entonces lo voy a dar a los demás. Y lo que estoy entregando es el vacío. ¿Me permites una anécdota? Sí, dale. Claro. Claro. En la familia hay una anécdota interesantísima. El amor del viejo era llevar mercado. Ujú. Y cuando estaba anciano, lo llevaron a la clínica y por primera vez él recibió caricias de las enfermeras y hasta besos que él nunca supo dar. Fue que no le enseñaron. A él le enseñaron a llevar mercado, ese era el amor. Ajá. Entonces, en alguna ocasión, hablando con una de las hijas, me dijo, ¿y a ti quién te dijo que papá supo besarnos? Entonces, él no tenía la culpa, era la cultura. Comenten eso entonces, comentémoslo. Hay también que tener en cuenta esto, una forma de amar. El amor, según la costumbre del viejo, era llevar el mercado. Exacto. Cuando yo entro en... Ahí hay otro factor también importantísimo. Cuando yo entro en gratitud con el otro, recibo eso como máxima dádiva, lo que me ofrezca, así sea el regaño, los recibo en dádiva. Pero cuando yo estoy en esa rabia, en esa envidia porque me puedan amar, entonces siempre voy al descarte. No, es que me dio muy poquito, no, es que a otro le dieron y a mí no, es El que reparón. ¿por qué le sirvió tanta carne a él? Yo no sé si recuerdan. El reparón. Sí, El no, reparón. incluso hubo un comercial de televisión hace años que era justamente así, era de una bebida, algo así. Entonces un niño le decía al otro, es que, ay, pero es que a mí me sirvieron más. Y entonces el otro le decía, pero a mí me dicen gordito lindo. Y el otro, pero a mí me sirvieron más. Y entonces esa es como la ley de la vida también. Entonces el uno le está diciendo, a él le pudieron servir más, pero a mí me dicen cosas lindas. Entonces también... Había un equilibrio, es- una compensación. Exacto, entonces la gente, y se ve mucho en muchos hogares, que hay incluso hijos que le preguntan a la mamá, mami, pero ¿por qué le sirves el plato más grande a papá? Incluso hay hijos, o sea, porque eso se ve también en los hogares, pero es que la sociedad siempre vive pensando en lo que les falta y no disfrutan ni siquiera lo que tienen. Entonces, por eso es que también tenemos tantos problemas y por eso es que no nos responsabilizamos de nuestra mente. Entonces, ¿de qué punto? Y ahorita retomo lo de Marita porque es muy importante. ¿Cuándo me sitúo en negatividad frente a la realidad? Cuando estoy rabiando en posición de falta. Es que me dieron un poquito, es que porque esto tiene que ser así, es que porque está lloviendo, es que porque está haciendo sol, es que yo soy el más de malas del mundo, es que porque me tenía que meter la pata en ese hueco, es porque hay huecos en la calle. Siempre tenemos una queja, un reproche. Siempre buscamos una excusa. Un pretexto. Y culpar a los demás. Y para jodernos la vida, porque finalmente miren una cosa, cuando culpamos a los demás es porque ya nos sentimos culpables. Seguro que es buscando una defensa, Exacto. Pongo afuera la culpa porque ya no puedo con ella. porque yo no puedo con ella. Hay un culpable afuera, hay que ir a castigar a alguien afuera, porque yo ya me estoy castigando demasiado. Por favor, ténganme compasión. Bueno, yo Y creo que misericordia. quiero cerrar con esto antes de terminar por hoy, y es la importancia. Estamos señalando estos mecanismos justo para que nos revisemos, porque estamos en el tiempo del despertar de la conciencia, y solo si nosotros nos atrevemos a revisarnos, estos mecanismos que nombro son para que, no para clasificar al otro, sino para que revisemos en nuestra propia interioridad y nos demos cuenta de que hay otras salidas, hay otras formas de ver el mundo, y quizá por esos mecanismos nos negamos la maravilla de lo que es vivir en asombro, de lo que es vivir la magia que representa estar vivo. Bueno, no más por La hoy. magia de la vida. Así es, llegamos. Marita, qué rico, gracias. Llegamos pues al final de nuestro programa. Muchas gracias a esta gran mujer de la poesía, Mara, También. por habernos acompañado y hacer parte de este programa. Estuvo también con ustedes el doctor Fernando Calle Valencia, María Isabel Giraldo y Andrés Cardona. Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana. Recuerden también seguirnos en nuestro canal Emanciparte de YouTube,
repetición a las 9 de la noche por Radio Zipa Estéreo. Hasta pronto. Mil gracias por invitarme. Gracias. Abraham. Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? Con el doctor Fernando Calle Valencia, programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.